Seguir sumando voces de protagonistas. Hoy va a ser un día bien movidito, con mucha entrevista. Vamos a saludar ahora al diputado provincial y candidato a diputado nacional por el Frente Juntos por el Cambio. La semana pasada, o hará 2 semanas, hablamos de su rol de diputado provincial, ¿no? Con respecto al tema del presupuesto, dijimos que ya más cerca de las elecciones íbamos a hablar un poco sobre la candidatura. Está Alejandro Cacase. ¿Cómo estás, Alejandro? Buen día. Juan Pablo, Jorge, Ezequiel, todo el equipo te saluda. Buenos días, Juan Pablo, Jorge, Ezequiel, un gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia. Le dejo en el orden perfecto con los nombres, cosa que no se olvide de nadie. ¿Cómo andamos, Ale? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Acá ya en las últimas horas de esta campaña, que ha sido extensa, casi 100 días, va a ser para 50 las PASO y 50 las generales. Estuve anteayer en Unión con vecinos de distintas localidades del sur de la provincia que se acercaron, sobre todo de esa misma, por supuesto. Ayer en Candelaria y también San Francisco, con esto he completado el recorrido en las 21 localidades más grandes de la provincia, que nos nutre mucho en la campaña en términos de no solo nosotros dar las propuestas, sino también recibir las inquietudes, preocupaciones de los vecinos de toda la provincia, que son distintas entre los productores de Belgrano, lo que plantean los del sur, o lo que puede ser lo que plantea un vecino de una de las ciudades. Después tuvimos estas marchas tan extraordinarias el sábado, que nos llegaron videos, fotos de tractores desde el sur a reuniones en Quines, justo a Arac, y movilizaciones más grandes en Merlo, Villa Mercedes, que es un electorado que nos está siendo muy fiel o respaldándonos con fuerza, y también aquí en la ciudad de San Luis, donde marchamos, dimos un mensaje a todos los presentes y escuchamos el mensaje del presidente Macri también. Y ahora estoy por salir a Villa Mercedes en un momento, vamos a estar allí también en algunas entrevistas con los medios de cierre. Después nos vamos a ir a La Punilla también, que quiero hace rato irme, me han pedido que vaya, porque es un poco símbolo de todo ese interior rural que nos ha acompañado, de la presencia del campo que ha sido tan fuerte para nosotros en esta elección, que permitió que ahí todo el departamento Pedernera ganáramos, no solo Mercedes, sino en La Baice, Juan Corva, Juan de Arena, Nueva Escocia, La Punilla mismo. Así que vamos a estar ahí presentes en una reunión, y después por la tarde vamos a ir también a participar del cierre de todo el país de Juntos por el Cambio, que es el que se realiza en Córdoba. Vas a estar en Córdoba. Sí, voy a estar en Córdoba a la noche. Bien. Que va a sí, estar yo decía que me había tocado en una de mis primeras coberturas periodísticas hacer el cierre de la Rúa con Chacho Álvarez en el 99, creo que fue en el mismo lugar, ahí en la Casa Radical, frente al Patio Olmos en Córdoba. Es un lugar muy histórico para ustedes los radicales, y en el caso de Macri, digo, para, ratificar, por decirlo de alguna manera, su pertenencia a Cambiemos como parte del radicalismo, y al mismo tiempo casi como un agradecimiento también a una provincia que electoralmente los ha tratado muy bien. Exactamente, es emblemático, como decía, en la esquina donde está la Casa Radical, y se han hecho algunos de los grandes actos. Y lo otro que simbólicamente fue muy importante acá es esto que te decía, que en la Plaza Pringles, yo creo que prácticamente hace 20 años que nosotros no realizábamos un acto así abierto en la plaza. Es que lo masivo, Alejandro, a ver si esto ya te voy a pedir un pequeño esfuerzo de ambos, que es abstraernos, digamos, del lugar de pertenencia. Por ahí cada uno tiene, uno como periodista, otro como figura política, pero digo, casi que las calles en la Argentina o las manifestaciones populares históricamente han estado vinculadas al justicialismo o al peronismo, salvo, yo recuerdo la época de Alfonsín, indudablemente, que tenía un poder de convocatoria fenomenal, pero digo, después se les pedía al radicalismo o al PRO, o en este caso Cambiemos, como que le faltaba calle en cuanto a presencia popular masiva. Bueno, es un poco lo que han logrado en los últimos días, no sé si coincidís o no. Sí, totalmente. Nosotros hace años que no teníamos esas movilizaciones masivas en las calles, había sí actos, pero eran más en estadios o
en salones, en centros de convenciones, este tipo de cosas. Por eso te digo que lo de ahora, de esta marcha, el Sí Se Puede, estos 30 días con presencia en muchas ciudades del país, y es sobre todo esto del sábado, que hubo marcha en más de 100 localidades, hubo hasta en el exterior, y esa masiva en el Obelisco marcan claramente un cambio de metodología, de época, puedo decir, en cuanto a la realización de estas marchas por parte de nuestras fuerzas políticas. Y por eso te decía, lo sentí muy directo acá en San Luis, donde se convocó tanta gente en la plaza, que además nosotros no lo hemos hecho con ningún tipo de movilización, ni transporte, ni dando nada a cambio, ni ninguna cosa, y sin embargo apareció muchísima gente en la plaza convencida, entusiasta de participar, de marchar, llevando sus consignas, hasta notamos fiscales ahí, y esa es otra, ¿no es cierto?, que he notado, el fervor o la decisión de comprometerse. Los últimos años las campañas siempre las hacíamos los militantes políticos, estábamos siempre involucrados, pero ahora ha habido una aluvión de personas que sin tener ninguna militancia política ni participación anterior se ofrecieron a participar, para fiscalizar, y como te digo, estábamos ahí en la marcha agitando fiscales que querían ir en los mismos y colaborar. Al mismo tiempo, ahora viene, esa fue un poco la buena, ahora viene la no tan buena, digo, uno entiende, o al menos es mi lectura, que toda esta presencia de gente en las calles de Cambiemos casi que consolidan por allí a Mauricio Macri como una figura importante en la futura oposición, porque también no puede negar la realidad que después de las PASO no ha habido grandes cambios en materia económica que permitan que uno tenga la estimación de que el domingo pueda modificarse el resultado electoral. ¿Lo sentís así o no? ¿O mantenés esperanzas de que pueda existir el milagro del balotaje? Bueno, creo que los puntos que mencionás son cosas distintas. Es decir, sin duda que quienes asisten a las marchas son predominantemente personas que ya nos respaldan. Entonces consolida eso un voto, digamos, muy leal a nuestra propuesta política, a los valores que representamos, el tema de la lucha contra la corrupción, contra el narcotráfico, contra la inseguridad, al tema de la decencia en la administración del Estado, a una visión de país integrado con el mundo, con los acuerdos comerciales, con reglas de juego claras en lo económico. Quienes están ya adhieren a todos esos valores, y sin duda que eso consolida un voto Juntos por el Cambio, que es un sector muy importante y muy leal que se ha manifestado en las elecciones. Después creo que ha cambiado un poco el termómetro de la situación política, en el sentido de que ni bien transcurrían las PASO ya había ideas de transición, se golpeaba mucho el gobierno políticamente o en términos de gobernabilidad, y esto ha mostrado que el gobierno tiene un respaldo popular importante. No quiere decir eso que se traduzca necesariamente en votos nuevos, votos diferentes a los que se obtuvieron, aunque también sí veo en distintos lados que hay un sector del electorado que se queda como impactado y le llama la atención ese tipo de movimiento y lo hace pensar al menos. Creo que las decisiones en el cuarto oscuro tienen que ver igualmente no con cuánta gente uno lleva una marcha, un acto, sino con otras variables, como así que sin duda está lo económico. Sí creo que ha habido medidas importantes del presidente después de las PASO, empezando por el reconocimiento, simplemente que hay que ocuparse con mucha fuerza de la coyuntura económica y no solo de largo plazo. Pasa, Ale, que a ver, uno entiende lo que vos decís, el contexto y demás, pero indudablemente no solo después de las PASO para acá, sino en los últimos días, 15 o 20 días, es tremenda la cantidad de pymes, de marcas, de electrodomésticos, de casas que cierran. Ahí veía lo de Córdoba, de la cadena Meroli, que es gigante, yo me acuerdo de mi época estudiaba allá, que cierre sus puertas. O sea, uno entiende que hay mucha gente que ha tenido paciencia o que por allí... Sí, lo que pasa, en eso te voy a decir, sin negar la crisis económica, son noticias siempre las empresas que cierran, pero no son noticias las que abren. Son noticias los empleos que se pierden, pero no son noticias. Yo estaría encantado en que alguien me las diera. Ni siquiera los medios oficialistas las dan.
Sí, Estaría yo te los puedo encantado que dar, me pero digan además, qué fábricas abren, estaría pero feliz de la vida que me digan, pero bueno, yo te puedo dar todo eso a nivel país sin duda. No tanto en San Luis, porque San Luis es la provincia que más empleo ha perdido en todo el país, que ha sido 10 veces lo que se perdió en la nación. sí, eso hay Pero que a nivel compararlo país, también con la gente o cómo se han ido moviendo también las poblaciones, un poco más profundo, pero el claro, pero, contexto, pero te digo, en lo que vos decís, entre altas y bajas laborales, la nación en estos 4 años tenía una pérdida neta de empleo, neta, del 1% del empleo registrado. Nosotros teníamos bueno, pero el 3 presidente millones. reconoció, Alejandro, que han creado 1 millón de puestos de trabajo informales. Y eso es un escándalo, que un presidente reconozca el trabajo informal como una estadística positiva. Yo te Mínimo digo las debería haber cifras, pedido disculpas. yo te digo las cifras. Cuando comenzamos la gestión o cuando comenzó el presidente había 6.200.000 puestos de trabajo registrados, en blanco. Ujú. Eso tuvo un aumento en un momento, una baja después, ahora con la recesión ha tenido una nueva baja, neto hemos quedado en 6.140.000, así que perdieron 60.000 empleos netos. En San Luis comenzamos con 63.000 y hoy tenemos 53.000. Se han perdido 10.000 empleos solo en San Luis, que ha sido 10 veces más. Pero por eso te digo, ahí siempre es noticia lo que se pierde, pero no lo que... Sí, insisto en que, no lo que se da. insisto, Ale, que bueno, cada uno puede tener su postura, Bueno, su opinión, después, digo, no, y pero lo que te iba a decir después, ha habido medidas vos realmente podés importantes, contarme, como pero vos, solo basta salir a la calle, solo basta ir acá a la peatonal, donde estamos nosotros en la radio, y ves cómo cambia el movimiento, cómo está planchado, bueno, yo charlas te con los estoy dando las comerciantes. cifras, el resto son percepciones, por eso yo te di las cifras. Después ha habido medidas como la eliminación del IVA a la canasta básica, la no deducción de los aportes personales que ha impactado en el salario de bolsillo, el aumento del salario mínimo vital y móvil, la recomposición salarial en el sector privado con el bono. Estas cosas han tenido un impacto también concreto. ¿Cómo las evaluará la ciudadanía? No sé. Y claro, el domingo a la medianoche lo vemos, si hay nuevamente un golpe de realidad que el gobierno se choca por no querer terminar de comprender los niveles de responsabilidad, digo, porque a veces yo siento, así como critiqué en su momento a Cristina Fernández de Kirchner, porque sentía que vivía en un país que, no sé, que solo ella tenía esa percepción de país, yo veo exactamente lo mismo, pero exactamente lo mismo en Mauricio Macri y en sus funcionarios que desconocen No, el no, deterioro a ver, fenomenal que han producido en la economía argentina. En la economía, estamos hablando en materia no, económica. yo no comparto eso, la verdad. Yo creo que primero el presidente sinceró las estadísticas. Si hoy sabemos cuánta pobreza hay es porque el INDEC funciona y no como nos reportaban antes que estábamos como en Alemania prácticamente. Entonces sí se reconoce claramente los problemas que atravesamos. Lo que también se marca es que cuando nosotros hablamos de temas como inflación, desempleo o pobreza, indigencia. hay una idea de plantear como si el presidente hubiera inventado esas cosas. No, claramente no. Pero los índices los empeoró a todos, Ale. Estructural que arrastramos hace muchos años, en lo que el gobierno anterior Eso es tuvo cierto, muchísimo sí. que ver en el deterioro y en el que nos cuesta muchísimo recuperarlo. Sí. Eso es lo que el gobierno dice o el presidente dice, poner eso en contexto, no es que niegue la situación que hay. No, tal cual, el tema del que es un problema histórico lo es, absolutamente. Cortito, una pregunta de mis compañeros, porque si no he monopolizado la entrevista y aquí Jorge y Ezequiel te van a hacer una consulta. Hola Alejandro, buen día. Rápidamente se habla, se sospecha y se pide fiscalización por parte de Juntos por el Cambio a nivel nacional por un supuesto miedo a fraude que puede llegar a haber en las elecciones del domingo. ¿Crees que esto es una posibilidad real? Mira, yo conozco el terreno, acá al menos que es donde yo me ocupo, no. Siempre hay anomalías en alguna mesa, ¿viste? Acá tenemos 1.219 mesas y bueno, y en alguna va a haber un problema, una incidencia, algo que resolver, pero en general nosotros tenemos cubiertos todas las mesas con fiscales, venimos haciendo capacitaciones hace semanas, la gente sabe la tarea que tiene que hacer y cómo defender. Creo que irregularidades siempre hay, pero como para hablar de fraude no.
Por ahí la preocupación ha estado en lugares como el Rosario, donde hubo problemas con la fiscalización, o en el conurbano bonaerense, y bueno, de eso hay que ocuparse. La verdad que nosotros tenemos un sistema arcaico de votación y de fiscalización con la boleta que tenemos y con este sistema de votación, pero mientras este sea el que es, hay que tener la responsabilidad de ocuparse de eso y resolverlo y defender el voto. Alejandro, buen día. Que lo que se exprese va a ser lo que la ciudadanía decide. ¿Qué tal, Alejandro? Buen día. En cuanto al tema que estaban tratando aquí con mi compañero Juan Pablo, en tu recorrida por el interior de la provincia, sabemos que estos últimos días has andado casi por todos lados. El vecino común cuando te reconoce como parte del gobierno nacional, del oficialismo nacional, y te hace el reclamo de, bueno, la economía no está funcionando, uno se da cuenta cuando va a cargar nafta, cuando va al almacén. ¿Cuál es tu respuesta a ello para explicarle y hacerle entender al vecino común que el camino sigue siendo que tengan esperanza, que es una palabra que utiliza mucho el presidente, como para que el vecino lo entienda? ¿Qué se le dice en ese caso o qué explicación se le da? Claro. Bueno, eso es distinto según cada lugar de la provincia, ¿no? Porque por ahí cuando voy, como te decía, al interior rural y donde son zonas agropecuarias y demás, ahí están luchando para que el gobierno siga porque sienten que en el campo los ha favorecido mucho más este gobierno que el anterior, que había cerrado exportaciones, había prohibido la exportación de carne. Podrían liquidar los dólares, pedile, Ale, que también nos vendrían. Tenía una visión antiproducción o anticampo. Lo que vos me decís como preocupación de los vecinos, y se da por ahí mucho en la periferia de las ciudades, aquí en San Luis sobre todo, porque en Villa Mercedes hay un electorado que nos ha respaldado mucho, porque Villa Mercedes es un electorado donde hay el 45% del empleo está en la industria, son salarios más altos, hay como más poder adquisitivo, digamos, pero quienes acá, por ejemplo, en la ciudad, sobre todo como digo, en la periferia de la ciudad, dependen, por ejemplo, de los planes sociales, tienen ingresos más bajos, esos son los que tienen más dificultad como para llegar a fin de mes o para que le alcance. Y ahí lo que conversamos, mira, es un tema del componente impositivo de los productos. Y que por ahí no queda reflejado si uno no lo analiza. Nuestros consumidores en Argentina son los más explotados del mundo. Fuera del costo neto de cualquier producto, en estas cosas que vos me decís, como ir a cargar nafta o pagar la luz, o si querés comprar alimentos o ropa o un celular o irte a comprar una moto o un auto, fuera de lo que cuestan esos productos en sí mismos, nosotros acá todos tenemos un componente impositivo enorme. Por ejemplo, hablaba con un comerciante que tenía una factura de luz que era de 9.000 pesos y que por supuesto le resultaba mucho. Pero cuando ves dentro de la factura de luz era 5.000 y 4.000 era de impuesto. O vos vas a comprar un auto y más de la mitad del precio es impuesto. O vas a cargar nafta, lo mismo, o querés comprar un celular, lo que sea, todo es, la mitad estás pagando impuestos. Entonces, si comparás con cualquier otro país, ya sea Chile, Uruguay, Brasil, y ni te digo si te vas más lejos como Estados Unidos o Europa, todos nosotros lo pagamos más caro que en otros países porque los impuestos al consumo son muy altos y eso perjudica nuestro poder adquisitivo. Entonces, lo que digo es que por supuesto tenemos que trabajar en bajar esos impuestos al consumo, pero para poder bajar eso también nosotros tenemos que por otra parte reordenar el gasto, reordenar el Estado, porque fíjate que en los últimos 60 años, 55 de los 60 años, el Estado ha gastado más dinero del que le ha ingresado. Entonces eso como país es insostenible tenerlo. Y nosotros para poder ayudar hay que aliviar sin duda el bolsillo de los consumidores, lo que yo al menos creo que hay que hacer, y voy a votar todas las leyes que sean por bajar impuestos al consumo, pero tenemos que para eso ordenar también fiscalmente el Estado, que venía del déficit fiscal más alto de la recuperación democrática, y recién en marzo de este año hemos tenido más ingresos que gastos primarios.
porque después tenés los famosos intereses de la deuda que cada vez se acumulan más. Alejandro, ¿tenés optimismo o confianza de cara a las elecciones del domingo en acaparar los votos que sacó Bartolomé Abdala en las PASO para que de esta manera, bueno, obtenerlos vos y asegurar tu banca en diputados? ¿O sos prudente a esta hora y estás trabajando como para que eso suceda? A ver, las dos cosas. Yo soy prudente, nunca me gusta la actitud exitista porque la decisión es de los electores el domingo y hay que trabajar hasta el último minuto por eso, y honrando esa confianza que nos han dado en las PASO y trabajando por consolidarlo y acrecentarlo. Si lo ves desde una cuestión matemática o estadística, con solo los votos que nosotros teníamos en las PASO, que fueron 67.500, ya esa banca la tendríamos, lo que sería un resultado histórico, porque sería tras 20 años de que la oposición no ha tenido una banca en elecciones presidenciales. Tengo cierta confianza a partir del trabajo que hemos hecho que vamos a aumentar ese caudal también considerablemente, lo cual daría más seguridad a ese objetivo. Pero la decisión es de los electores del domingo. Yo trabajo con fuerza en el algún día que me queda de campaña, después entraré en veda, pero creo que si eso se da, por supuesto, vamos a lograr un resultado histórico en San Luis, que aún habiendo tenido antes elecciones presidenciales buenas, como fue la propia del 2015, donde Macri quedó a 6 puntos, acaba de ganar, pero aún así no pudimos lograr el diputado nacional. Esta vez creo que lo vamos a lograr. Y en definitiva se logró en 2015, pero sin querer queriendo, luego de alguna manera el traspaso de Poggi desde el oficialismo a la oposición. Pero claro, ahora sería de manera genuina, digamos, a través de los votos. Te agradecemos mucho, Alejandro, como siempre, por el tiempo, que tengas una linda jornada. Gracias, y por supuesto, como a todos los candidatos, muchos éxitos el domingo. Gracias. Hasta luego. Un saludo. Alejandro Cacase, candidato a diputado nacional por el Frente Juntos por el Cambio. Además,